Pretérito pluscuamperfecto. Tiempo perfectivo que sitúa la acción, el proceso o el estado expresados por el verbo en un momento anterior a otro, igualmente pasado. O, etimológicamente, más que perfecto. Could have been. Cuando hice mi vídeo acerca de Arcane hace ya 3 años, repasando lo que fue la temporada y queriendo no entrar en spoilers para que la gente que llegara a verlo la disfrutara de la misma forma que yo, titulé mi análisis como obra más que maestra, porque Arcane recogía el estilo de Into the Spider-Verse y lo llevaba a otro nivel, aprovechaba todos los recursos que dejaba la imaginación el formato animado y conseguía ser una obra maestra en tanto que enseña e inspira futuras producciones animadas, pero también perfecta, sobresaliente e impactante. Como una de esas obras que ascienden de repente al Olimpo y que necesitan muy poco para ser generacionales. Arcane ha conseguido todo esto con muy poco, realmente muy poco, para ser una de las mejores obras animadas de todos los tiempos. Y me siento un impostor al decir esto porque no he sido un gran consumidor de animes, pero preguntando y debatiéndolo con compañeros que considero expertos en esta materia, todos comparten que no habían visto nada de semejante calibre a nivel visual. Este vídeo servirá como una reflexión de lo que ha significado Arcane para el medio audiovisual, pero también como un análisis de los temas que esta serie ha enmarcado de forma brillante, siempre desde su depurada semiótica. Y al final del vídeo entenderéis por qué he bautizado a esta temporada como la obra pluscuamperfecta. Poneos cómodos y sed bienvenidos a mi análisis de la segunda temporada de Arcane. En su libro El momento del parpadeo, un punto de vista sobre el montaje cinematográfico, el aclamado montador Walter Murch, clave en películas como Apocalypse Now, La Conversación o El Padrino, se dedica a analizar el montaje y su estrecha relación con el espectador, a nivel cognitivo, psicológico y artístico. En una parte del libro se refiere al montaje como aquella disciplina que debería ser considerada como séptimo arte. La música, la literatura, la fotografía, la danza, ya eran otras artes. En cambio, el efecto del montaje, aquello que nació de unir imágenes y darles un sentido expresivo, es un derivado absoluto del medio, pues esa es la única disciplina que nace verdaderamente del cine. Hace unos días estaba pensando en un argumento que no he parado de escuchar esta última semana. Visualmente Arcane está muy bien, pero el guión... Los que ya me conocéis sabéis de sobra el peso que tiene la dirección de cualquier material en mi criterio y análisis. El medio cinematográfico es uno que vive de las imágenes en movimiento. Y aunque haya joyas aisladas con un grandioso guión y una dirección cutre o plana, como The Man from Earth o Coherence, la realidad es que asumimos la dirección. Asumimos que va a haber una buena fotografía. Y lo que más nos limitamos a analizar es si luce bonita o no. Es algo realmente abstracto, pero racional, sobre todo a la hora de consumir un producto live action, que se acota a líneas mucho más sencillas. Lo que ocurre con Arcane va más allá de su guión, porque la narrativa ya sabemos que trasciende al guión literario, esa pieza de papel que ordena las secuencias, tal que así. Secuencia 1, exterior noche, memorial de Piltover. Caitlin y Maddie se apostan ante las estatuas de los consejeros asesinados, parecen afligidas. Secuencia número 2, interior noche, sala de torturas. Rictus tortura a un seguidor de Jinx, Ambessa estudia la escena, el seguidor sufre y cae al suelo mientras Rictus intenta exprimir toda información que pueda quedar en su cuerpo. Secuencia 3, exterior noche, hogar de los Firelights. Los Firelights y refugiados taunitas observan el mural de Echo con tristeza. Secuencia 4, exterior noche, estatua de Vander. Sevika observa solemnemente la estatua de Vander, su cara transmite nostalgia y culpabilidad al mismo tiempo. Y se acabó la escena.
Lo que vemos en el producto final es que Caitlin observa la estatua de los consejeros, entre la que se encuentra la de su madre, en el ocaso. De esta calma y quietud pasamos a los puñetazos de Ritus en la cara del seguidor de Jinx. Los golpes son duros, rápidos y agitados. El montaje se acelera gracias al ritmo externo de los cortes y los tamaños son muy cerrados y asfixiantes. Nos ponemos en la piel del seguidor que está siendo torturado. El gesto de Kate, al posar el farol encendido, es de total respeto y fragilidad. La escena de la tortura se regodea en el sufrimiento del torturado y la satisfacción e ira de los torturadores. Y de repente, del plano del farol de Caitlin, pasamos a uno que se halla en el otro eje. Mediante esta asociación de imágenes se dibuja un cuadro mental en nuestra cabeza que muestra a Piltover y Zaun equilibrados y unidos frente a las estatuas de sus mártires. Primero los Firelights, recordando a todos aquellos hombres y mujeres de Zaun que perdieron la vida por los tiranos de arriba y también de abajo. La calidez de ambos escenarios contrasta con el plano espacial tan aséptico de la sala de torturas, frío, agresivo y cruel. Es una escena que ilustra sentimientos chocando entre sí como olas en las rocas. El último escenario nos muestra a Sevika, solitaria, observando la estatua de Vander, un hombre al que traicionó y cuya muerte le perseguirá hasta el fin de sus días. Sevika se une a este luto viéndose a sí misma como una intrusa, una traidora que debería sentir vergüenza por la mirada de Vander, pero aún así sintiendo una culpa que le impulsa a la redención, una llama de rebelión, como diría Silco. Todos, tanto de Piltover como Zaun, se reúnen para recordar a sus muertos, para ahogar su dolor en el luto de una forma solemne y vulnerable. Mientras vemos cómo la represión de Ambessa funciona como un separador inherente a la lucha que encarnan estas dos ciudades. Caitlin observa el legado Kiraman con cierta vergüenza al sentirse sometida por el belicismo de Noxus, permitiéndoles ejercer opresión hacia sus propios compatriotas, mientras Sevika y los Firelights observan los murales y la estatua con cierta culpa, cuando todos son víctimas del sistema que ha impuesto una tecnoligarquía con ánimos de progreso, pero que en cuanto enfrenta cualquier crisis solo sabe responder con sangre y fuego, mientras se pavonean de ser superiores diplomática y políticamente ante otras regiones, mientras enarbolan el progreso tecnológico y social, dejando a Zaun abandonada a las mafias, la pobreza y la represión. Toda la crítica y conflicto social que construye la primera temporada aquí se ve más reforzada que nunca. La guerra permanente, el poderoso disfrazándose de cordero, lo que define nuestro presente político, la mínima excusa para justificar la aniquilación. Todo y nada por la paz. Esta idea cobra sentido porque los parpadeos dibujan una realidad discontinua y llena de análisis. Este es el arte audiovisual que no para de demostrar Arcane en su segunda temporada. Y ya que hablamos de imágenes memorables, vayamos a una de las escenas más recordadas de la serie. Interior noche, el último trago. Echo espera a Powder en la pista. Un mecanismo hace estallar los globos, haciendo caer confeti a la misma. La DJ hace sonar Ma Meilleur Ennemi de Stromae y Pom. Powder entra en escena, más bella que nunca. Echo la observa y ambos empiezan a bailar. Su último baile. El momento más feliz en la vida de Echo. Una imagen que recordará para toda la vida y que ahora sabe que tendrá que abandonar. ¿Cómo representas esto? ¿Cómo encapsulas emociones tan profundas que has conseguido desarrollar en un solo episodio? El tema musical suena diegéticamente dentro de la sala. Es la canción que están escuchando los personajes, in situ. Después de ver a Milo y Claggor, pasamos a los pies de Powder. Este plano es uno idéntico al séptimo de la primera temporada, cuando Jinx cruzaba el puente después de su matanza para enfrentarse a Vi, Kate y Echo. Ese momento, probablemente el más duro y doloroso en la vida de Echo, aquí se transforma en su momento más feliz, en una paradoja que le hace sentir contrariado, impactado y extasiado al mismo tiempo. El color rosado genera un aura dulce, además de romántica y mística. Cuesta creer que esto no sea un sueño. Echo observa a Powder entre el tumulto, tan poco parecida a la Jinx que conoce que luce como un imposible. Cuando ella se acerca a Echo, las luces a su alrededor se apagan, poniendo el foco en el baile de ambos. Un recurso que refuerza la idea de fantasía en este momento. Lo que estamos viendo es real, pero no debería estar sucediendo. Es la fantasía que todos hemos tenido del momento perfecto, esa casualidad tan lejana que duele porque sabemos que es inalcanzable. Y entonces los fotogramas en escena se reducen.
Además de enfatizar los 4 segundos que Echo retrocede en el tiempo, recordándonos que todo esto es finito y que cuando éste vuelva a su dimensión se convertirá en esa fantasía imposible, hay algo en esta reducción de fotogramas que apela al subconsciente. Es por el parpadeo, que muchas veces cuando tratamos de recordar una escena solo obtenemos imágenes estáticas, a los que nuestros parpadeos le dan un sentido y unos milisegundos para tomar forma. No tenemos acceso al recuerdo, sino a fragmentos del mismo. Aquí conectamos con Echo porque a la vez que vive el momento más feliz de su existencia, está asumiendo que será un recuerdo distante por siempre. Cada pequeño momento de felicidad tiene que ser aprovechado, pero es como arena desvaneciéndose entre los dedos. La música suena extradiegéticamente y ahora los espectadores la escuchamos de forma más intensa. Es como suena en la cabeza de Echo. Ya no está en la sala, sino en su cabeza. Nunca la olvidará. Todas estas emociones e información las estamos extrayendo únicamente del visionado audiovisual. Nos adaptamos al medio visual para experimentar este dolor, melancolía y felicidad. No es casualidad que todos los espectadores se sintieran de la misma forma, completamente condicionados y conectados a esa música y ese ideal romántico. Estamos estrechamente relacionados con lo visual sin tener que recurrir a lo meramente textual, ya sea escrito o dialogado. Se apela a una parte de nosotros increíblemente íntima con un atino sensacional. Por eso es que digo mucho más que guión. La experiencia Arcane no depende de su historia ni de sus tramas, sino del diseño de personajes y su relación con el mundo. Y esa visión del mundo se nos transmite con las ráfagas glitch de Jinx, con las fantasías Lovecraftianas de Caitlyn, el desenfreno metalero autodestructivo de Vi o el esoterismo mesiánico de Victor. Experimentamos a los personajes en tanto que experimentamos las imágenes. Porque si nos ponemos, no solo podemos sacar joyas inagotables de montaje, sino también un buen puñado de composiciones memorables, como ese plano a carboncillo de Kate observando la tumba de su madre. Pasamos del plano de ese ataúd, tan vivaz y melancólico, simétrico y armónico, al de Kate, gris, apagado, donde solo brilla ella con el color de su madre, el color de la melancolía. Los pétalos, símbolos de la transitoriedad de la vida, son lo poco que da color al plano. Una forma diagonal y piramidal se dibuja encima de Caitlyn, una que su madre, aún en la muerte, regenta con autoridad. En cambio, frente a su hija, el legado de los Kiraman parece ser un fantasma inmenso que carga un peso inasumible sobre sus hombros. Un triángulo que debería caer sobre un buen punto de fuga, pero Caitlyn no lo es. Se empequeñece ante este gigantesco peso. La presentación del contexto social y político de Zaun en ese montaje con Sucker siendo protagonista de una colección de pósters grunge y sucios neones. El paseo de Jinx, ajena a toda esta violencia, sin ningún motivo para luchar, rima a la perfección con su final, en el que se convierte en el símbolo de libertad y lucha para todo Zaun. La que siempre había sido la salvadora, aquí solo es una transeúnte entre el caos, el odio y la ambición. Y en la cárcel, cuando se convierte en esa salvadora, deja de ser la espectadora para convertirse en protagonista. Ahora es ella la que ha generado orden, valor y solemnidad. Y si nos vamos a las reminiscencias, también son una constante. Una búsqueda infinita de causar sensaciones y sentimientos profundos solo a través de la estética. La asociación de imágenes que nos transporta a momentos concretos sin necesidad de enseñarlos. Y para eso traigo la mejor escena de todo Arcane. Cuando Vi se enfrenta a Vander por primera vez, las reminiscencias no paran de ser una tras otra. Una cadena brutal de paralelismos que consigue compactar el clímax narrativo de una manera formidable. Todo empieza cuando Jinx le pide a su hermana que crea en ella, en medio de un combate a muerte contra un ser monstruoso. Esto nos entrega mi plano favorito de la serie. Vi baja sus brazos ante la bestia que se acerca, obligada a creer que es su difunto padre, en un acto completamente ciego de lealtad a su hermana. Un instante de fe en una persona que ya la perdió hace mucho tiempo. Y es algo antiintuitivo. Vi solo ha conocido la violencia como la solución para todos sus problemas, siempre como un escape y aquello que la ha impulsado cuando parecía perdida, lo que le ayudó a sobrevivir en la cárcel con la única esperanza de volver a ver a su hermana pequeña. Vi hace algo que atenta contra su naturaleza, bajar la guardia. Algo que le dijo Vander hace mucho tiempo y que encarna una escena preciosa del final de la primera temporada, cuando ella yace en el suelo, derrotada por Sevika y ahogada en su propia sangre. Vander se aparece como un fantasma que la guía hacia la resiliencia que ha impulsado toda su vida. Y tenemos un plano idéntico al que tiene con Warwick. Ese padre
ese guía que la ha enseñado a vivir y a sobrevivir, animándola a seguir adelante, como hizo cuando le defendió de las garras de Silco, una guardiana de los suyos, el David contra el Goliat. El color del plano también nos recuerda a Vander, el día en el que él apareció en sus vidas y las violentas llamas encendieron la mecha de la rebelión en el corazón de Vi. Aquí, bajando sus brazos, traiciona todo aquello en lo que creyó alguna vez, porque le debe credibilidad y lealtad a su hermana, al monstruo que ella misma creó. Ese monstruo toma forma y entonces va y grita el nombre de Vander. Voy a saltarme el flashback porque me gustaría conectarlo con el siguiente punto del vídeo. Y antes me gustaría resaltar el poder de la reminiscencia en el final de la escena. En la oscuridad, una Jinx desesperada y aterrada por la posible muerte de su hermana, enciende una cerilla, buscando con miedo entre las tinieblas con Isha de la mano, como lo tuvo que hacer una vez Vi a través de un puente infernal, buscando a sus padres. Jinx experimenta lo que vivió su hermana aquel fatídico día, también estando a cargo de una hermana pequeña. La idea de encontrar algo terrible puede acabar de romper a Jinx para siempre. Pero a pesar de la desesperación, Powder y Vi siempre contaron con un padre que las protegería de las maldades del mundo. Al final de ese puente, un ser animal y salvaje, dominado por la violencia y la sed de sangre, calmaría sus ánimos al ver a dos niñas desamparadas, huérfanas, por una revolución que él mismo comenzó. Y esto engrandece la acción de Vi, porque por fin entendemos que todo lo que hizo Vander desde aquel momento, colaborando con los vigilantes de Piltover, fue por lealtad. Lealtad a su madre y al pueblo de Zaun. Solo con la ambientación, el contexto y la estructura de la escena podemos conectarnos a esa primera escena que comenzaba Arcane. Y esta vez, Vander pudo salvar a todos y no lamentar la pérdida como lo hizo desde aquel evento. Incluso convertido en un animal y monstruo salvaje, lo poco que queda de Vander lucha con todas sus fuerzas por aquellos a los que quiere. Ni un solo diálogo, tan solo el flashback que ahora analizaremos. Porque he mencionado paralelismos, reminiscencias y conexiones con otras escenas, pero sin duda la que más me ha roto ha sido esta. De la inminente muerte de Vi pasamos a un flashback que parece, indudablemente, desde una perspectiva parcializada de Vander. Un lugar familiar, una luz hogareña, unos rostros suavizados y felices. Parece el recuerdo de una persona que ya conserva poco de su memoria. La música que pone Felicia suena en el episodio 2 de la primera temporada y precisamente la reproduce el propio Vander en la misma taberna, muchos años después. What's the occasion? Que se conecten estas dos escenas es algo que desarrollaré en mi siguiente punto porque me parece una total locura. Pero lo primordial es cómo las reminiscencias entre ambas escenas son lo que las hace tan especiales. Al utilizar la misma música, cognitivamente nos transportamos al sentimiento que transmitía aquel momento de la primera temporada. Y ese momento mostraba algo melancólico, pero que no éramos capaces de definir. Vi decidía entregarse a los vigilantes a espaldas de Vander para que dejaran de ejercer violencia sobre Zaun. Y Vander se da cuenta de esto, por lo que se siente culpable ya que gracias a su colaboración con la policía de Piltover, está a punto de entregar a la hija de Felicia, aquella que juró proteger. Que Vander, o lo poco que queda de él dentro de Warwick, se transporte al momento en el que Felicia le hace prometer que cuidará a sus hijas, no es solo una muestra de la motivación más grande del personaje, sino que también da significado e importancia a aquel momento de la primera temporada. Vander probablemente recordó este momento con Felicia cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo Vi. La música, el escenario del bar, la misma bebida que le sirvió en aquel momento, todo hace clic en la cabeza de Vander y aparece en este preciso instante porque ha sido Vi quien la ha llamado. Y él recuerda el momento en el que más orgulloso se sintió de su hija, de la chica a la que él mismo puso nombre y la razón por la que se entregó y finalmente por la que murió. I'm proud of you. Always have been. You've got a good heart. Don't ever lose it. Vander siente todas esas emociones en cuanto Vi grita su nombre. Y esta escena, ya de por sí, mejora la primera temporada, porque un montaje musical meramente dramático
se convierte en uno de los momentos más importantes y emotivos de toda la serie. Y de ahí el título del vídeo, porque esto es lo que hace Arcane pluscuamperfecta. It's a bubbling fountain that flows into the sea. Deeper than any ocean. El antecopretérito, o más conocido en castellano como pretérito pluscuamperfecto, es un tiempo verbal que indica una acción pasada ocurrida con anterioridad a otra también pasada, como por ejemplo, cuando Echo volvió al presente, todo había cambiado. Etimológicamente, pluscuamperfecto es una palabra que deriva del latín. Plus significa más, quam, que, y perfecto ya lo sabemos. Más que perfecto, pues amplifica y perfecciona el pasado. Cuando digo que Arcane es una obra pluscuamperfecta, me refiero a cómo mejora los eventos que ya parecían perfectos, cómo le da una nueva dimensión a aquello que nos parecía inmejorable en la primera temporada. Es lo que debería hacer una secuela, extender el mundo ficticio, desarrollar a los personajes y mejorar y redondear la narrativa. Es todo lo que ofrece esta segunda temporada. El flashback de Vander con Silco y Felicia tiene tantas implicaciones que no solo están contenidas en un par de reminiscencias, afecta integralmente a las motivaciones de los personajes. Ahora entendemos el dolor y culpa de Vander y cómo le influencian a la hora de traicionar a Silco. Hasta ahora no sabíamos por qué lo había hecho, por qué había traicionado a su hermano. Ahora vemos a Vander como lo vio el propio Silco, una bestia indomable, sangrienta y salvaje, imparable e invencible, amenazante. Precisamente en el episodio que Silco le dice esto, I'll show you what you really are. vemos antes la perspectiva de este ante Vander, una sombra terrorífica que parece dibujar una garra en su mano derecha, un adelanto de lo que sería Warwick. Un impulso monstruoso que no creó Singed de la nada, sino que era inherente al carácter resiliente de Vander, y aunque apagado durante mucho tiempo, siempre aflora en los momentos de mayor necesidad. Silco siempre lo vio como ese monstruo que ahora en la segunda temporada tememos, un ser perdido. Estas formas de perfeccionar el pasado y darle una nueva dimensión no pueden ser más eminentemente pluscuamperfectas. Por daros otro ejemplo, la resolución del personaje de Silco al final de la primera temporada está estrechamente conectada con el flashback de Vander. Silco tenía la misma carga que su hermano, y por eso acogió y crió a Jinx como su hija. Aún con su carácter vengativo, rencoroso y violento, una pequeña llama de humanidad brillaba dentro de Silco, y esa llama de humanidad bregaba con la de la rebelión de Zaun. Pero Silco, al final, y frente a la estatua de Vander, confiesa que nada de eso importa si significa perder a una hija. Y ahora sabemos que no solo literalmente, sino también como un símbolo de Zaun. Silco y Vander eran padres de esa nación, los protectores de su pueblo, y Jinx ha crecido y vivido como una zaunita. Al final, Silco respetó el mismo principio que siguió Vander cuando salvó a Vi, y es el de jamás entregar a uno de los suyos. Lo mismo que dice Sevika de esta temporada. I'm protecting our people. I'll do the same for any one of you. We don't hand over our people. I never would have given you to them. Not for anything. You're not allowed to fail anymore. For her. For me. Incluso el conflicto político hace mejor al de la primera temporada. Piltover se alzaba como un altar al progreso, la paz y la perfección, pero en vez de intentar hacer progresar a Zaun ha mantenido esa región como un lugar marginal y dejado al crimen y a la pobreza. Y se nos muestra que la represión puede ir incluso a un escalón mucho mayor, con una fuerza extranjera liderando la represión hacia Zaun, permitiendo auténticas masacres y atentados contra la libertad individual y colectiva. Aquello que sigue impulsando las diferencias sociales entre Zaun y Piltover. Pero yo creo que lo que hace pluscuamperfecta la narrativa de esta temporada es sin duda el cambio de foco en la temática. Aunque para hablar de este cambio y cómo la visión cambia por completo, tenemos que hablar de los personajes y cómo se habían concebido desde la primera temporada. Y todo eso se entiende con su final. I am the monster you created. You ripped out all my parts,
"Soy el monstruo que tú creaste" podría ser la frase que define la primera temporada. Funciona a tantos niveles que cada personaje se puede relacionar directamente con ese tema. El Hextech es el monstruo que creó Jace, el núcleo Hex el de Victor, Jinx el de Vi, Kate el de Jinx, Mel el de su madre, Vi y Zaun el de Piltover, Silco el de Vander, y en muchos casos viceversa. Todos acaban comportándose como monstruos por las imperfecciones de otros conceptos o personajes. Todos cometen errores, todos se hacen daño, todos se atacan entre sí. Y en cambio, en la mayoría de ocasiones, todos tenían un fin bondadoso. Jace quería honrar a la magia que le salvó la vida y le perdió el negocio y la ambición. Victor quería salvar a la gente y curarla, pero se corrompió en su propia avaricia y riesgo. Powder quería ayudar y el fracaso la convirtió en Jinx. Vi no para de equivocarse una y otra vez tratando de hacer el bien, poniendo su integridad por detrás de la seguridad de los demás. Y eso la hace sufrir cada vez más. Caitlyn es una persona llena de estigmas y complejos enfrentándose a su piedad, empatía y privilegios. Y en esa misión acaba fracasando. Silco quería lo mejor para su nación, pero su autoritarismo ideal le llevó a drogar a sus camaradas y convertirlos en monstruos para poder luchar por un aire respirable. Todos están en unos márgenes que construyen sus realidades políticas y sociales, y esos mismos contextos no paran de empujarles a tomar decisiones erróneas, con las que hacen daño a muchísimas personas. El final de la primera temporada es una descripción brillante de esta lectura. Jinx asesina sin querer a Silco en medio de un brote psicótico y decide seguir adelante con su arco de corrupción. Dispara un cohete al Consejo justo en el momento que se estaba firmando un acuerdo de paz dándole soberanía a su pueblo. El sueño de Silco y de Vander haciéndose realidad. Pero Jinx no habría tomado jamás otra decisión, porque esa es la lucha que para ella debería encarnar Zaun, el desafío permanente al opresor. Y la música lo grita, con melancolía y rabia. Lo teníamos todo y lo perdimos, porque me destrozaste. Y ahora quiero que sufras como lo hice yo. La letra es tremendamente rencorosa, y eso definía a todos los personajes. Sus imperfecciones como síntoma de su tragedia. Y de repente llega esta temporada, y en medio de una trama transhumanista completamente conectada con nuestro futuro próximo y las fantasías de perfección, desde un ideal autoritario, sectario y atentando contra nuestra propia libertad individual y colectiva, emergen las imperfecciones. Todo aquello que nos ha hecho sufrir, que nos ha hecho llorar y perdernos en el dolor. Nada de eso significaría nada si dejáramos de intentarlo, si por un momento nos doblegáramos a la desesperación, si dejáramos de luchar. Jinx llega a ese extremo en el final de temporada, y Echo, en un instante de valor, empatía y voluntad de vivir, lo niega las veces que haga falta, porque tenemos segundas, terceras, cuartas y quintas oportunidades, porque por muy complicado que nos lo ponga el mundo, con sus crueldades, injusticias y asimetrías, nunca dejamos de intentarlo, de sobreponernos a la avaricia, la maldad, el rencor y el odio. Por mucho que lo vivamos a diario a flor de piel, está en esa voluntad de intentar frenar todo ese ruido, la calidad de nuestras imperfecciones. Porque Victor quiere acabar con eso, con todo eso que él define como una parte inseparable de nuestra humanidad. I understand now. It's inescapable. Humanity. Our emotions. Two sides of the same coin. Inextricably bound. ¿Cómo se puede acabar con algo que es sobradamente conocido como un ciclo? Killing is a cycle, one that started long before Vander and me. Todo aquello que se repite a lo largo de la historia de la humanidad habla de cómo algunas cosas son algo inseparable de nuestra esencia. El impulso de hacer el bien, que llevó a Powder a causar la muerte de Vander, Claggor y Milo, es el mismo que empuja a Isha a salvar a sus hermanas de Vander. Está presente hasta el momento en el que estalla el mono en repetición, homenajeado en las esferas de Hextech que inserta Isha en la pistola. Ambas, inocentes pero llenas de valor, encarnan esa condición humana de hacer el bien a pesar de todo. Aquí se entiende aún más que nunca. La muerte, la vida, el fracaso, el triunfo, son un ciclo que no paramos de repetir. Ese es el mensaje escondido dentro del patrón que trataba de averiguar Victor. Ese que le lleva a su fantasía de gloriosa evolución, atentando contra el espíritu mismo del ser humano.
contra nuestras imperfecciones, aquello que hacía de los personajes un todo, y es por eso que esta temporada hace más grandiosa, si cabe, a la anterior. Todo aquello que nos parecía terrible e inherente a los personajes es lo que les impulsa a seguir luchando y tratando de proteger aquello a lo que más quieren. Echo sacrifica su felicidad y mundo perfecto por tratar de arreglar el suyo, a punto de ser destruido. Jinx desafía la muerte y decide luchar y ser por fin la líder y heroína de Zaun. Vi y Caitlyn luchan hasta el último aliento, tratando de defender sus dos naciones. Todo contra la utopía colectiva de Víctor. Parecería un combate entre la imperfección y la perfección, pero Jace y Víctor lo zanjan en la que es, probablemente, la escena más reveladora y emotiva de la serie. En medio de un escenario apocalíptico, con todo perdido, y Jace dentro de esa mente colmena, observamos la última conversación entre dos hombres que antaño fueron amigos. Víctor parece permitir esta visión de Jace en el plano etéreo, y esa es una sensación que siento en toda esta trama. Parece que pone a prueba a su compañero en todo momento, como si en cierto modo tuviera la conciencia de que él es el único que puede salvarle, en una pugna constante contra el control del núcleo Hex. En el momento que vemos el plano mitológico de Víctor, el de un nuevo gran dios, empieza a hablar como un auténtico mesías. Menciona a todas las almas que conforman este nuevo telar celestial como si fueran seres insignificantes, sufriendo sin ningún sentido ni propósito. Dice explícitamente que es la gran contradicción de la humanidad y aquello que no nos permite evolucionar. Es, en cambio, aquello que Víctor mencionaba como el mensaje escondido en el patrón, lo que a menudo da significado a la humanidad, y solo puede lograrse a través de imperfecciones. La empatía, la compasión, la resiliencia, el miedo, la preservación, el arte, la creatividad. Todas ellas responden a la ausencia de recursos a los que no podemos acceder por culpa de nuestras propias limitaciones. Todas estas cualidades nos redimen y nos dan una dimensión mayor a su contexto, y es lo que responde Jace. Un discurso perfectamente atribuible a Nietzsche o Sartre, una pausa para admirar las imperfecciones del ser humano, de su belleza y autenticidad. Jace refuerza la idea de la simetría de Víctor como veíamos en aquel icónico plano de la primera temporada. El mensaje escondido dentro del patrón, la imperfección, la simetría, el caos. Todo ello es imposible de encerrar u ordenar, es incontenible. Por eso Jace clama que todas esas imperfecciones son una pieza inseparable de todo lo que somos. Es algo imposible de detener, aun cuando todo parece en contra. Es paradójico que Jace se lo diga a esa figura inmensa y divina que parece por encima de todos, pero dice una realidad. Si Víctor cree en el destino, como ha dicho anteriormente, y en la naturaleza de su evolución, sabe que nada de esto podría haber llegado a pasar sin su camino vital, sin las imperfecciones que le empujaron por ese camino. Precisamente esas imperfecciones que ahora trata de eliminar para siempre, destruyendo la experiencia, deformando el tiempo y el espacio. Y la imperfección, ese indomable espíritu disruptivo del ser humano, aparece para desafiar al dios Víctor. Y ese espíritu, esa voluntad de desafiar todo lo establecido por la supervivencia, aparece en la llegada de Echo. Cómo retrocede en el tiempo aún a pesar de que ya esté todo perdido. Y cómo en el último suspiro de vida y conciencia retrocede arriesgando su vida, desafiando toda lógica con una temeridad demente. Y esa es la pulsión que descoloca todo el esquema, el jaque a la evolución de Víctor, la runa salvaje. El propio personaje lo dice. That device can't be.
Y cuando Víctor puede observar, a través de esa máscara inhumana, lo que ha hecho y lo que sigue haciendo su amigo por salvarle, se conmueve. De la misma forma que conmueve la frase que dice Jace: I thought I wanted us to give magic to the world. Now, all I want is my partner back. El sueño, el ideal, la ambición, la perfección aspiracional, convertida en algo empequeñecido ante la mundana idea de poder ver a un compañero de vuelta. La emoción que choca con la razón, porque solo nosotros, los imperfectos humanos, podemos entender el gran peso que tiene una cosa sobre la otra. Porque el cariño y el afecto son una gran parte de esa imperfección. Y Víctor, representando a todos los desdichados personajes de esta serie, se pregunta cómo aún hay alguien dispuesto a entenderle y perdonarle. Why do you persist after everything I've done? Es un mensaje poderosísimo acerca del amor, acerca de nuestra humanidad, acerca del afán de hacer el bien, de ayudar desinteresadamente y de darlo todo por el bienestar de todos, especialmente de aquellos que guardamos en estima. Creer en el perdón, en que nuestras cicatrices pueden llevarnos por un camino en el que se conviertan en una parte de nosotros que ya hemos superado, que hayamos intercambiado por felicidad y confort, porque son esas maravillosas limitaciones e imperfecciones donde el cariño, la admiración, la compasión y la empatía nos empujan a trabajar en equipo, a compartir nuestras vidas con los demás. Es cuando Jace abraza a Víctor y se ve a sí mismo, que entiende lo importante que ha sido el uno para el otro en su existencia. Ambos estaban destinados a salvarse, uno en el pasado y otro en el futuro, fuera la realidad que fuera. Uno no se entiende sin el otro. Y Víctor nunca se rindió con su compañero, por lo que Jace tampoco puede hacerlo. Es uno de los mensajes más poderosos de la serie, el cómo amamos a pesar de las imperfecciones, incluso cuando ese amor implica un sacrificio personal. En este final, Jace no se sacrifica por salvar a la humanidad, sino por salvar su propia humanidad. Ese último abrazo con Víctor es una demostración de lo que redime al ser humano de sus propias imperfecciones. Un plano que nos dibuja el viaje de ambos y cómo en su fracaso, cuando todo parecía perdido, y también en su perfección ya casi extrasensorial, ambos siempre permanecen juntos. Pues lo que nos hace más que perfectos es nuestra propia imperfección. Y esa es nuestra naturaleza. La de perdonar y unirnos por honrar a aquellos que ya no están. El final sintetiza esa naturaleza de una forma inmejorable. El puente, que antes era un recordatorio infernal de la encarnizada lucha entre ambas ciudades, ahora se convierte en un lugar sagrado. Las estatuas incluso parecen más solemnes, no tan amenazantes. Ahora no hay rojo violento y peligroso, sino un azul suave y frío. El rojo, dicotómicamente, ya no representa la violencia o la guerra, sino la pequeña llama que enciende cada nombre de cada víctima de Zaun y Piltover. Son un recuerdo del fuego que se debe dejar atrás, y a la vez, pequeñas luces de esperanza y amor que se alzan en un día tan triste. El final se siente agridulce porque no podemos recuperar a aquellos que hemos perdido, pero sabemos que su marcha nos habrá hecho un poco mejores. En cierto modo, este final que une a Piltover y Zaun honrando a sus muertos, como nos mostraba la serie episodios antes sin que esté la violencia que les empuja a enfrentarse ya presente, me recuerda a Historia de dos ciudades de Charles Dickens. La conexión entre Londres y París, la británica con una falsa estabilidad y progreso en la que la aristocracia ejerce una opresión pasiva, y la francesa devorada por la desesperación y la violencia de la revolución, auténtica pero salvaje. En el final, uno de los personajes, Carton, se sacrifica en la guillotina para proteger a Darnay, el marido de su amada. Este último momento representa muchísimas cosas, pero a grosso modo hace gala del sacrificio, uno de esos conceptos que nace de nuestras imperfecciones, como redención en medio de la desesperación. El acto de Carton, como él mismo define, es mejor, mucho mejor que cuanto hice en vida. Porque en ese agujero de odio que a veces nos traga, también puede surgir una pequeña llama de esperanza, redención y sacrificio. A Piltover y Zaun, como a Londres y París en dos ciudades, les une el inseparable don redentor del ser humano,
el sacrificio de sus semejantes, de sus seres queridos, de sus héroes, de aquellos que les inspirarán por siempre a hacer el bien. Conectando con las imperfecciones, creo que esta temporada las tiene e hilarantemente se puede explicar también a través del término pluscuamperfecto. Lo que más he lamentado es la falta de contenido y el ritmo en general acelerado de la temporada, en general. Y siento que ese es un hándicap que poco tiene que ver con Fogtish, pero visto lo visto, creo que es precisamente ese hándicap y falta de tiempo lo que hace que visualmente esta temporada sea lo que es. Hasta en sus propios defectos, Arcane resulta absurdamente pluscuamperfecta. El último episodio dura lo que de media lo hace cualquier episodio de serie de televisión y se siente como uno de 2 horas. Por la cantidad de cosas que no paran de suceder, perfectamente compactadas como si de una orquesta de imágenes se tratara, y el montaje es algo que ha hecho Arcane, una serie grandiosa. Es por ese ritmo clipero, esa forma de hipercondensar, lo que ha hecho de esta temporada una de las mejores piezas audiovisuales que he visto en mi maldita vida. La primera temporada es sobresaliente visualmente y tiene un ritmo mucho más sobrio, y un estilo no tan alocado estéticamente. Pero está en esa locura visual de esta temporada lo que me tiene enamorado. Visualmente no recuerdo nada como esto, salvo tramos del Spider-Verse. Es paradójico, sí, pero el ritmo que acusé en el primer acto se convirtió en lo que hizo esta temporada en una excelencia visual y artística. Fogtish ha demostrado que da igual cuáles sean los impedimentos o la ambición de un proyecto. Se puede alcanzar la excelencia incluso cuando parece imposible. Por eso sentimos una emoción indescriptible con Echo y Powder sin apenas construcción en su relación, literalmente nula, pero consiguen dar tanto peso y amor a los personajes en tan poco tiempo que nos importa hasta la resolución de Sevika, un pavo que ha tenido 10 minutos en pantalla y una niña que ha salido un par de escenas contadas. Una serie sencillamente perfecta en el plano emocional. Una obra total y absoluta de nuestros tiempos, que se adapta a un medio en constante evolución y que entiende que nuestra manera de recibir estímulos está cambiando, que el lenguaje muta, que los arquetipos femeninos también cambian, que el audiovisual es un medio que se experimenta con todos los sentidos. Arcane es un adalid de la vanguardia artística en el terreno comercial. Aún así, no puedo omitir el problema de ritmo y decir que la serie sea perfecta. Creo que con lo que había se podría haber hecho mucho más, pero esa es mi única crítica. De hecho, el hándicap que ha provocado esta temporada es lo que la hace más que perfecta. Y si mi crítica es que necesito más, eso significa que el producto ha elevado mis expectativas y emoción por el mismo hasta el Monte Everest. Aún así, Isha y Jinx, Caitlyn y Vi, Victor y sobre todo la Rosa Negra deberían haber tenido mucho más tiempo en pantalla. Pero como ya he dicho, eso no reduce a la serie los puntos que parece muchos quieren arrebatarle. Todas esas apreciaciones las haré en mis análisis acto por acto de esta segunda temporada. 3 vídeos que completarán con uno final lo que me ha parecido Arcane como serie y obra audiovisual. Pero eso solo ocurrirá si dejáis aquí 20.000 likes fresquísimos. Con esa cifra pensaré si merece la pena cascarse esa serie de vídeos. Más allá de mi contenido, con la aparición de Raum y las declaraciones de Christian Link, parece que Runeterra y League of Legends se pueden pavonear de ser la IP más atractiva y emocionante del momento. Se viene contenido de un universo que me enamoraba desde mucho antes que Arcane y es como si se viniera la maldita Navidad. Este es mi análisis general de lo que ha sido la segunda temporada de Arcane. Una obra imperfecta y aún así pluscuamperfecta. Si os ha gustado, dejad un buen like, compartid y dejad vuestra opinión en comentarios y sin mucho más que decir, me despido. Un saludo e id en paz.